Gracias por molestarse en el Jueves Santo. Es una fecha muy especial. ¿A usted le parece que Milei gana por el fracaso de la política? En parte sí. O sea, yo creo que hubo en 40 años un fracaso muy grande. Hoy hay un artículo en un diario muy importante de Argentina, Luciano Román. Y él cuenta por qué las inundaciones en el Gran Buenos Aires y en La Plata. Entonces usa la ciudad de La Plata y cuenta que el personal que ocupa la municipalidad creció de 1984 a 2024 por 8. Por 8. Por 8. De 1.600 a casi 13.000. Luego él dice, ¿por qué se inunda la ciudad de La Plata, Quilmes, La Matanza? Porque nos gastamos la plata en un sobreempleo público, en planes sociales, en vez de gastarla en obras hidráulicas, en mantenimiento de los desagües. Es decir, prácticamente desapareció la inversión. ¿Pero no fue una necesidad que el Estado se convierta en estos años en el principal empleador? Bueno, pero que eso está mal, eso no es sano, eso empobrece. Claro. Lo que usted tiene que hacer cuando tiene problemas de empleo es revisar la legislación, si hay en la legislación o en los impuestos elementos que disuaden el empleo, o lo que es más importante es el coeficiente de inversión. Argentina invirtió poco todos estos años, el sector privado y el sector público. Por eso tenemos una estructura de capital, estamos descapitalizados, por eso baja el nivel de vida, bajan los salarios, claro. Bajó la productividad dramáticamente, claro. No digo respecto a los asiáticos, que es un número que estremece, sino respecto a nuestros vecinos. Pero subrayo el artículo de Luciano Román donde él explica las inundaciones y la falta de obra en Quilmes, en La Plata, en La Matanza, y esas ciudades fueron administradas, La Matanza no, pero el resto, por administraciones de distintos signos. Sí, es verdad. Hágase la idea de por qué se administró tan mal. Hay un segundo artículo, pues yo antes de venir estuve pensando cómo hacer esta entrevista lo más fecunda posible. Hay otro artículo de Correa. Correa fue ministro de Educación en la provincia de Mendoza. En Mendoza había un ausentismo, como el gobernador de Santa Fe el otro día hizo la reflexión. El problema dramático que tiene Santa Fe, no solo con el narcoterrorismo, sino con el ausentismo en la docencia, 20-25%. Mendoza lo redujo de ese número a 5%. Claro. Fíjese, claro. Eso permitiría que nuestro rendimiento escolar subiera 20-25% sin gastar más. Hay pequeños ejemplo. Ricardo, ¿a usted le parece que el ajuste que ha emprendido el presidente Milei tiene luz en el horizonte? Mire, lo primero que hay que entender, que yo creo que en eso no hemos tenido todos la lucidez adecuada, es que se recibió una herencia terrible. O sea, el país que recibió el presidente es un país con reservas negativas. Yo nunca había visto eso. Le confieso, mire que he trabajado en todo el mundo, de Asia, Europa, América Latina, África, he trabajado en todo el mundo. A lo largo de 50 años de vida profesional nunca había visto una situación así. Entonces, en la herencia, la descapitalización, que yo le digo que usted la ve en todos lados, recorra. Yo tengo unos amigos que hace mucho no venían a Argentina y han estado por la zona sur del Gran Buenos Aires, estaban espantados del retroceso, de la degradación. Y yo creo que todo eso ha bajado el nivel de vida y era muy difícil salir de eso. Y que es como en todos estos esfuerzos hay luces y sombras. ¿Cuáles las luces que yo veo? Yo veía muy difícil de manejar el problema de la falta de reservas, era una situación tremenda. La luz es que hemos logrado, o ha logrado el país recomponer esa situación, no perfectamente, pero estamos con más aire del que teníamos hace 3 meses atrás. Por supuesto hay un costo muy grande en términos de actividad, me parece, usted lo mencionaba, de caída no solo en bienes durables de consumo, que es dramática en la construcción, sino también hasta en consumos corrientes. Usted está viviendo una situación de gran encogimiento. Y eso, lógicamente,
angustiante y preocupante, pero quiero decir, la situación inicial era de un dramatismo muy grande, que si usted no dice eso, todo lo demás está bien. Lo que pasa es que nosotros todas las noches nos planteamos en esta tribuna, en A24, a las 21, en Equipo de Noticias, y queremos brindarle a nuestra audiencia por lo menos un GPS, decir a dónde vamos. Digo, ¿hay salida o el sacrificio es en vano? No, yo creo que siempre usted tiene, aún en las situaciones más difíciles, y reconociendo que en la comparación histórica esta es una situación extremadamente difícil, no es de las dificultades que tiene Ucrania claro. o de las dificultades que hay en el Medio Oriente. Las dificultades nuestras son enfrentables. Yo reconozco que requerimos reformas muy profundas. Muchas de ellas todavía no han sido ni siquiera esbozadas. Vamos a tener varios años de esfuerzo, porque a veces está la consigna esa, no hay plata. Yo agregaría, no hay plata ni la habrá. Es decir, son muchos años de recuperación de una descapitalización muy grande, de un país que se tiene que levantar con exportaciones, con inversión, con empleo privado. Todas las cosas que son fáciles de hacer en la economía no las podemos hacer. Está bien, pero cuando usted habla de años, habla a riesgo de que la pobreza que hoy está en el 50%, mañana trepe a 70%. Bueno, para que la pobreza baje, la economía tiene que crecer. Los países que han logrado superar la pobreza son países que han crecido muy rápido. ¿Cómo crece usted? Todos sabemos, hay poca cosa que los economistas sabemos. Una que sí sabemos es por qué se crece. Se crece porque hay más capital per cápita, hay mejor capital humano, hay mejor tecnología. Bueno, esas son las tres cosas. Por eso empecé con la educación, por eso le hice el planteo del Estado, es decir, ese tamaño inmenso del Estado. Yo lo comparo cuando yo era ministro. Mire, cuando yo era ministro había 2 millones de empleados públicos, 4 millones de jubilados. Ahora hay 4 millones de empleados públicos, hay 10 millones de jubilados, hay 5 millones más o menos en planes sociales. Ahora, perdón, usted se tuvo que ir porque quiso bajar el 13% de los jubilados. No, eso tampoco es cierto. Van a pagar en 2 cuotas. No, pero espere un poquito. Es bueno no olvidarse de marzo del 2001. No, yo no planteé ninguna baja de salario ni de jubilaciones, ninguna. Ajá. Hay que ir a ver el discurso. El discurso está en YouTube. Lo que sí hice, que fue inolvidable y fue muy difícil de superar, fue bajarle los gastos a la política. Eso sí lo hice dramáticamente. No puedo. Pero digo, ahí usted se tuvo que ir con los gastos de la política. Y no, ahora pero yo diría... pero van a pagar en 2 partes la jubilación. El país en aquel momento no era consciente de la gravedad de la situación que enfrentábamos. Claro. Mire, lo que yo quería hacer era un tajito en el dedo gordo del pie para evitar una infección más grande. Y después dejamos avanzar la infección y se tuvo que amputar la pierna. Claro, claro. Si se hubiera comprendido lo que yo decía, que lo dije muchas veces, es fácil volver a escucharlo. Era muy sencillo porque el país no tenía el problema organizativo que hoy tiene. Hoy tiene un lío organizativo, esto que decía Luciano Román, extraordinario. Y ha estado muchos años yendo por un rumbo equivocado. Mire, hay una conferencia del profesor Alieto Guadagni el otro día en la Academia Nacional de Ciencias Económicas, que está en YouTube, que a mí me pareció formidable. Decía Guadagni el problema del cambio climático. Decía, en todos los países del mundo, la sugerencia de todos los técnicos es baje los impuestos sobre el empleo, suba los impuestos sobre los combustibles. ¿Qué hicimos todos estos años? Subimos los impuestos sobre el empleo, bajamos los precios de los combustibles. Hicimos al revés de lo que hay que hacer para crecer. Nos fue muy mal. ¿Por qué con este pensamiento que usted tiene se ha convertido en todos los adjetivos estos que lo ha calificado el presidente, que no voy a repetir? ¿Qué le parece? ¿Qué pasó en el medio? Yo creo que el presidente tiene una visión del país y de cómo se debe estructurar el sistema político que yo no comparto. Y a él le parece que no estar en sus filas me pone en una situación que a él le resulta insoportable. Y a mí me resulta insoportable subordinarme a un proyecto que no comparto en términos de cómo
se delinearon las opciones políticas. ¿Pero le votaría las reformas que él quiere? ¿Le votaría Bueno, yo la ley? voté la ley ómnibus, no solo la voté, hice lo posible para que pasara de la comisión al pleno. Yo trabajé concienzudamente, más, ahora es cierto, también es verdad, que en la ley de reforma, el presidente presentó una ley de reforma fiscal y yo presenté el proyecto alternativo, que es parecido al del presidente, con dos diferencias que no son menores. Yo propongo bajar a cero los aranceles de celulares y computadoras, que eso daría lugar a un aumento de recaudación enorme, aunque baje los impuestos. Porque hoy esa protección se dedica a un subsidio escandaloso en una área geográfica del país. Y la segunda es que yo propongo poner un impuesto al juego. Ambas cosas ampliarían la base de sustentación. ¿Por qué no toca tierra del fuego el presidente? Es una pregunta importante. Pablo. ¿Cómo le va, Ricardo? Bien. Buenas noches. ¿Cómo le va? Inyección de recursos desde el Estado hacia el consumo, regulaciones a la actividad económica y sobre todo para evitar la fuga, y mayores impuestos a las grandes empresas, sobre todo a las corporaciones. No es el plan del peronismo, no es el plan del kirchnerismo, es el mensaje que dio centralmente Joe Biden en el mensaje a la Unión, digamos, en el Congreso estadounidense. ¿Cómo? State of Union. Así es. Quiero decir, voy a la pregunta. Sí. Insisto, esta es la receta de Biden para los Estados Unidos que le confió al Congreso para este año. Yo sé que me va a decir que no había otra alternativa, que no hay plata. No anticipe mi respuesta nunca. Ok, mi pregunta es, ¿hay otras maneras de resolver los problemas de las distintas economías? La economía no es una ciencia exacta, es una ciencia política. ¿No es muy alto el precio de esta receta de ajuste pensando en jubilados, en salarios licuados, en el cierre de las pequeñas y medianas empresas? Hoy la CAME dio una alarma pero muy fuerte. ¿No es demasiado alto el precio en términos humanos de este manual económico? Vamos a las dos cosas. Primero, la situación de Estados Unidos no es la nuestra, pero fíjese algo interesante. Yo estaba hablando hoy, la verdad que yo estuve trabajando hoy con un grupo de economistas y una de las cuestiones que conversábamos era sobre la situación de Estados Unidos. Uno de los más importantes financistas del mundo, Larry Fink, publicó una carta que siempre hablaba de los problemas ambientales. Esta vez habló de dos cosas: de la deuda de Estados Unidos y el aumento extraordinario de los gastos que tiene hacia el futuro, y del problema del sistema jubilatorio por el envejecimiento y que está desfondeado el sistema previsional. Ni le digo el nuestro, pero digo, yo creo que en Estados Unidos hay un problema muy serio hacia el futuro en materia fiscal, y yo creo que Estados Unidos requiere una política de corrección y consolidación fiscal. Ni Biden, yo creo que no le ha ido mal a Biden, pero los gastos van a tener que bajar porque si no va a ser imposible pagar las tasas de interés. Pero déjeme terminar. Yo creo que en Estados Unidos hay un problema en la política cuando uno la mira a largo plazo, que es la carta que le cuento. Que también es importante para Argentina, porque mucho de nuestro futuro depende de cómo se valore el dólar. Nunca se ha dicho, pero parte del problema de la convertibilidad fue la extraordinaria recuperación del valor del dólar de 1995 al año 2002. O sea, la dependencia de la moneda extranjera. Bueno, en general nosotros somos muy vulnerables cuando el dólar se hace fuerte y gozamos de aire cuando el dólar se hace débil. Por ejemplo, durante toda la primera década de este siglo, el dólar se derrumbó y nosotros tuvimos... Es como los gordos, yo nunca voy a la balanza, pero cuando el saco me ajusta... Ricardo, por eso es una pérdida de soberanía atarse. No, pero espere un poquito, espere, antes de juzgar, déjeme concluir. Cuando hay situaciones fiscales delicadas, en general el dólar se debilita, y ahí yo creo que tenemos un punto, un margen que hoy no está claro para dónde va a ir. La Argentina vivía otra situación, estaba en una carencia de recursos, tenía reservas negativas. Yo le confieso, una semana antes que asumiera el presidente Milei, presenté un programa económico completo. ¿Por qué lo hice? Lo hice con Alberto Hades, un economista muy prestigioso.
Y escribimos junto eso ¿por qué? Porque nos parecía que iba a ser tan difícil la situación que había que tener una vara de medida. A mí me parece que el programa que yo hubiera sugerido era un programa estructural más amplio que el que hemos aplicado hasta ahora. Yo creo que había que ir con una reforma estructural inicial muy grande, muy grande. Entre otras, no se podía omitir a nadie, y le contesto ahí el punto que usted me hace. Pero no, en ningún caso, el programa era fácil. Nosotros no tenemos una situación como de exceso de ahorros, tenemos un déficit de capitalización. Eso nos vuelve a la economía más primitiva. Lo que Argentina tiene que hacer es acumular capital. A mí me pareció, yo escribí hace tiempo, necesitamos un modelo asiático de crecimiento. Asiático por el ahorro que necesitamos, por el crecimiento que necesitamos y por la pobreza que tenemos que superar. ¿Me deja meter una cuña ahí? Sí. Mi pregunta, en definitiva, trata de ir en contra de la idea de que no había otra que esto que está pasando. Entonces yo por eso le señalé... No, pero ya le estoy diciendo, por eso le señalé, si usted quiere leer un programa alternativo, está publicado en La Nación. Claro, pero del 3 de diciembre. Pero que no implique un achicamiento del Estado, un corrimiento del Estado de la variable económica. Eso era inevitable. A eso voy. Por eso le señalo que más allá de las diferencias, Estados Unidos, que es el país con el que se alinea directamente el gobierno de Javier Milei, le da un rol al Estado de planificación, de intervención, de regulación. No tiene nada que ver con nosotros. El gasto yo le conté lo de Román hoy, la degradación del Estado argentino. Si usted me dijera, vamos a tener un Estado inteligente, estratega, yo estoy de acuerdo, pero eso no es cierto. El Estado acá es un Estado de populismo, de sobreempleo, de planes para desincentivar el trabajo, todo al revés. No es un Estado que invierte para capitalizar, para educar, para generar prosperidad. La clave del derrumbe nuestro han sido los enormes déficits del Estado que generaron la deuda, porque la deuda no se genera en un pañal. ¿Y se mejora y modifica o se desmantela? No, yo creo que los estados se modifican y vamos a tener que reconstruir nuestra defensa, nuestra seguridad. Nosotros tenemos unos problemas de seguridad y defensa espantosos. Fíjese, no controlamos los cielos, no controlamos los mares, no controlamos las fronteras, tenemos que reconstruir la defensa. Si hay un lugar donde se ve la descapitalización es en las Fuerzas Armadas. No tenemos barcos, no tenemos aviones, no tenemos blindados, estamos en una situación de vulnerabilidad extrema. Ahora, Ricardo, ¿usted ve voluntad del presidente Milei de reconstruir el Estado en ese aspecto o de achicarlo cada vez más? No, bueno, mire, usted la defensa la va a tener que reconstruir, la seguridad la va a tener que reconstruir. Bueno, tiene dos ministros fuertes. No se olvide de Rosario. No, claro. En Rosario tenemos un desafío que es terrorista, porque no es solamente gangsteril, es terrorista. Matan a gente que no tiene nada que ver para intimidar al Estado. Exacto. Esos son actos terroristas. Eso es algo que yo no había visto, matar a algunos para que el gobierno, digamos, retroceda. Claro. Es decir, está en disputa el monopolio de la fuerza, la razón de ser del Estado. Gonzalo Prado. Básicamente, Ricardo, buenas noches. Uno ve que hay un programa de estabilización económica por parte del gobierno, pero no se ve que haya un programa político, no hay un programa económico, mejor dicho. Tampoco de estabilización. ¿Por qué dice que no? Yo no creo. Yo creo que todavía no hay un programa de estabilización. Lo que hay es, digamos, una acción desesperada para recomponer las reservas, porque no podemos seguir en esa situación. Eso es parte de un plan de estabilización. Un programa para recomponer de alguna medida algún acceso al crédito para poder refundar o rolovear la deuda, algo que impida que la inflación estalle. Explica lo que es el rollover, porque es un término simple en la economía, pero que lamentablemente no es muy masivo. Renovar la deuda. Jugando con el interés. No, pero digo, uno de los grandes problemas que nos dejó el kirchnerismo fue ese desastre. ¿Por qué? Porque antes, cuando uno mira en perspectiva, ¿para qué estaban los fondos de pensión? ¿Por cómo hace Estados Unidos para renovar la deuda? Es muy fácil.
Los que compran los bonos son los fondos de pensión que tienen que renovar y aguardar a 40, 50 años. Y los chinos. Los chinos también. Los chinos prestan a todo el mundo, es verdad, con el problema que mejor no sea deudor de ellos. Claro, que ahí se va a acordar. Ahí va a pensar que nunca imaginó lo que fue el pasado. Pero digo, de todas maneras, este tema del ahorro y de la capitalización está en la clave de lo que tenemos que hacer. Acuérdese, la Argentina tiene que invertir mucho más para terminar con la pobreza, para crear empleo genuino. Tiene que emplear formalmente, no ambulantes o vendedores en la calle de Mantero. Necesita trabajadores industriales, comerciales, en la economía del conocimiento. Y necesita muchas exportaciones. Correcto. ¿Cuál es el mes de la recuperación que usted ve? No, yo creo que eso, yo no tengo el optimismo que tienen los voceros oficiales. A mí me parece que el proceso va a ser, y es muy difícil. Y la recuperación de Argentina, yo por el lado que la veo, tiene que ser por las exportaciones, por la inversión. Y el atraso cambiario que estamos teniendo, a mí me parece que lo hace largo y difícil.